Este año voy a empezar a estudiar libro por libro, versículo por versículo, ir conectando a la iglesia con ese aprendizaje. Que ellos mismos estudien, interpreten y me las expliquen a mí. Porque si ellos todo el tiempo me están escuchando, van a aprender muy poco, un 10%. Voy a lograr intentar como pedagogo que ellos sean más activos y menos pasivos. Entonces vamos a estudiar el Sermón del Monte, palabra por palabra lo vamos a usar, porque el interés es dejar la mayor influencia posible sobre esta base. El Espíritu Santo, a través del hermano Jesse, me dijo que estaba buscando chatarra, porque yo estaba entrando en live y siempre estaban las mismas personas contumaces, reprobos, que ya no van a cambiar. Entonces por aquí hay gente sana, noble, que está esperando un mensaje tranquilo, sereno, donde el texto sea la autoridad académica, espiritual. Y es lo que vamos a hacer. Y vamos a empezar con el Sermón del Monte. El Sermón del Llano. La tendencia de hoy es que los anticristos van a desvirtuar las palabras de Jesús. Para nosotros, la iglesia, esa es la actitud de Marción, la actitud de los anticristos. Y vamos a combatirlo. Yo voy a tratar de que la gente tenga oportunidad de preguntar si vienen con sensatez. El que venga con sus necesidades, le doy una o dos oportunidades y después lo bajo. Y listo. No voy a permitir que se contamine esto con chatarra. Vamos a trabajar desde el Espíritu Santo. Como le dije a mi hermano profeta Jesse, no voy a esperar que 2 veces el Espíritu Santo me diga algo. Así que les doy la bienvenida a esta nueva serie, corregida por el Espíritu Santo. Voy a dejar un poco los debates. Si voy a tener debates, sea con adversarios muy duros del Señor, que sean los anticristos, los marcianistas. Allí sí tengo que salir al frente y dar una batalla fuerte, contundente. Entonces, vamos a empezar quizás por un solo versículo de Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Vamos a estudiar pasito por pasito. No quiero estudiar mucho, sino que pasito por pasito. Primero fue un discurso que Jesús dio en la montaña. Viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba. Una multitud subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos. Ahí está la multitud y sus discípulos. Alabado sea el nombre de Jesús. Les invito, por favor, a que le den me gusta. Si pueden dar compartir, por favor. Ahí está mi hermano Jesse Rosales, que lo estoy etiquetando. Entonces vamos a trabajar sobre esto. Entonces, esto es un discurso que ha sido nombrado por grandes referentes. Gandhi dijo que este discurso lo había influenciado Albert Einstein, Nelson Mandela, Martin Luther King. Grandes hombres de Dios han sido influenciados por este hermoso discurso. Abriendo su boca les enseñaba y dijo: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Oh santo, aleluya. Esta misma palabra aparece en Isaías. Por eso que el evangelio está fundamentado sobre Jesucristo, la base, sobre los apóstoles y los profetas. Porque el apóstol Pablo hizo gran referencia de todos los profetas del Antiguo Testamento. Dios le bendiga, amada Nogli, Dios le guarde, Dios le bendiga. Gracias, hermano pastor Josué Méndez. Gracias, siervo. Vamos a planificar para que nos consigamos en Maracaibo y ojalá y tenga una economía buena para que nos comamos más que sea un pollo asado por allá. Me gusta mucho. Entonces, el profeta Isaías dice así: miraré, dice, mi mano hizo todas
estas cosas, así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla mi palabra. Que tiembla mi palabra. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Varón, bendiciones. Para enviarle una ofrenda, le escribo al privado. Gracias, hermano. Ojalá y no sea cosas tuyas. En verdad la necesito. Tengo la camioneta en el taller, chicos. Sí me ha dado lidia. Y tengo que predicar varias congregaciones por allí. Y estamos ausentes, escasos de recursos. Gloria a Dios. Tenemos bastantes deudas. Sería bienvenida. No te voy a ocultar, la verdad. Es de verdad, y de verdad. Bueno. Dale, hermano. Le estoy orando al Señor por eso. Porque estamos graves aquí en Venezuela. Pero estoy muy contento. Estoy feliz, hermano. Estoy feliz. Por acá una persona me dijo que él no se dejaba enseñar de un pastor que estuviese en la extrema pobreza. No estoy en la extrema pobreza, pero sí estoy metido en conflictos, en necesidades. Pero estoy tranquilo porque Jesús no tenía dónde recostar, pero no le faltó nada. El apóstol Pablo murió solo y pobre, abandonado por su feligresía, por muchas iglesias, y fue un hombre bendecido. Job murió, también tuvo un momento de pobreza. Elías fue alimentado por cuervos, así que yo no puedo esperar mucho. Así que gracias, varón, gracias por la ofrenda, la recibo. Ayer presté $20 a ver si me arregla la camioneta, ojalá y no pase de $20. Me ha dado lidia, chico. Camionetica, claro, ella ha sido muy fiel en la obra misionera. Tengo que ir a predicarle a varios hermanitos en lugares donde no me dan ofrenda. No me dan ofrenda. Son de hermanos guayú. Lo que sí me dan siempre es una buena cena. Con un vaso de chicha y un arrocito con yuca y un guiso de ovejo, yo soy feliz. Me siento tan bien al llegar a esos lugares. Me doy un cafecito. Me siento feliz haciendo la obra misionera. Y si yo doy más que ellos me den, es mejor. Porque soy más bienaventurado. Soy más bienaventurado. Pero ahorita estamos metidos en el hoyo, Venezuela. La empresa que a mí me formó cerró las puertas. Te puedes imaginar una empresa de 40 años, más de 40 años, donde tenía sucursales en varias partes del país. Yo sé que era un microempresario más pequeño. Usted está llegando a la cultura de Medio Oriente, no de todas partes, que predica para salvar del pecado y vivir. Alabado sea Cristo. Bueno, hermano, entonces vemos acá, bienaventurados los pobres de espíritu, hermano. Nosotros tenemos que tener siempre una necesidad de aprender todos los días. Yo me levanto con un entusiasmo hermoso que Dios pone en mi corazón. Hoy me levanté tarde, chico. Me levanté a las 5. Pero siempre me levanto a las 3, las 4. Pero me acosté tarde. Hemos tenido unos debates muy fuertes. La defensa de la fe. Para mí es importante cuidar la finanza de un obrero de Dios. Estamos cuidando, hermano, el trabajador misionero que necesita cumplir su trabajo. Tristemente hay personas que no lo hacen bien, pero hay mucha gente que funda iglesias, gastan dinerito, hermano. A mí me tocó muchas veces hacer cosas tremendas, no las voy a decir por acá. Y es maravilloso pues sentir que uno ha aportado lo que más ha podido. Entonces la humildad, hermano, aquí dichosos los pobres de espíritu. Jesús dijo, aprendan de mí que soy manso y humilde. Una persona humilde se deja enseñar, se deja corregir por la verdad. No por los sofismas, por las mentiras y las falacias que mucha gente por acá construye. Son falaces crónicos de manera bien intencionada, mal orientados. Y en algunos casos son falaces crónicos, mentirosos, que se van a quemar en el infierno. El humilde, hermano, rectifica, busca la verdad. Di una definición de principios. El principio de humildad está desde Génesis a Apocalipsis, es un principio. ¿Qué Dios vio de Abel? Hermano, la ofrenda de Abel la vio porque Abel era un hombre humilde. Abraham era un hombre humilde, fue llamado por Dios. Dios dijo de él que Abraham había obedecido la voz, mandamiento. Eso es humildad, obedecer la voz y el mandamiento. Pero usted a todo el mundo manda para el infierno. Eso se llama falacia, ¿me entiende?
es una persona que no es humilde. Yo no mando a todo el mundo para el infierno. Primero, yo no tengo el poder de mandar a nadie al infierno, porque quien manda al infierno es Jesucristo. Yo solamente soy un encargado, un embajador de Cristo en decirle a un borracho, a un peleón, a un glotón, a un avaro, a uno que desperdicia el talento, que Jesús en aquel día, si no lo ha puesto a trabajar de manera apropiada, le va a decir malditos al fuego eterno. Entonces no soy yo el que lo va a hacer. No tengo el poder de enviar a nadie al infierno, ni siquiera arrebatándole la vida, porque si esa persona tiene a Cristo, a mí le hago un favor, va para el cielo. Si a mí me quitan la vida, me hacen un favor. Entonces, Walter Omar, estás usando de falacia. Eso es soberbia. Ahí no hay humildad. Ahí no hay humildad. Estás actuando con soberbia, con maldad, con una falacia de petición de principio. Debes de educarte en la humildad, en la corrección, para que te vaya bien en la tierra, hermano. El propósito de Dios es que te arrepientas, pero yo no te puedo decir que estás bien. Yo tengo que decirte, si no te arrepientes de esas maldades, las vas a seguir cometiendo cada día más, te vas a endurecer por el pecado y vas a caer en el infierno. Dice Horacio, oración por mi esposo por un trabajo bueno, bien pagado. Amén, hermano. Bueno, dile a tu esposo, voy a orar por él, pero dile que recuerde que tiene que diezmar y ofrendar al pastor de turno, un pastor noble, sincero, que trabaje, después que consiga trabajo. Bendiciones, hermano Rodrigo. Estamos empezando en la nueva serie que el Señor me dijo. Vamos a estudiar, vamos a dar en las mañanas y en las tardes, a que sea una horita de predicación. Aquí le estamos predicando a 11. Voy a volver a mi tarea, a mi faena. La había abandonado un poco por estar metido acá en buscando y convenciendo a chatarra. Dios me habló duro, hermano Rodrigo. Me dijo que andaba buscando chatarra por aquí. Y era porque me estaba deteniendo mucho en los live de Alexis, donde ahí suben demasiados herejes. Es muy contaminante. Entonces me regañó el Señor. Me regañó el Señor. Entonces, si quieres subir, hermano Rodrigo, podemos conversar un poquito. Estoy hablando aquí del Sermón del Monte. En la iglesia empecé, voy a dar texto por texto, siervo. Voy a dar texto por texto. Voy a dar esa estrategia. La voy a dar, ya la empecé ya. Entonces estoy en Mateo capítulo 1, versículo 1. Estoy haciendo un análisis comparativo del pensamiento de Jesús, bienaventurados los pobres de espíritu, combinándolo con el profeta Isaías. Miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu. Entonces, a todos nos toca la soberbia, hermano Rodrigo. A mí me ha tocado muchas veces en el Señor me ha tocado muchas veces. Pero estamos contentos, felices de que Dios nos haya corregido. Adelante, hermano Rodrigo. Buenos días, Pastor Efimio. Qué buena decisión, Pastor. La mejor decisión que ha tomado en los últimos. No, allá es insoportable, Pastor. No, eso es meterse cortisol al sistema gratis, necesariamente. Y eso mata, ¿viste, Rodríguez? Así que lo felicito, es la mejor decisión. Sí, totalmente. Yo ya cerré un siglo, ayer cerraba un siglo, Pastor, que es el siglo que hemos estado defendiendo en conjunto. Usted ha dado la batalla junto a mí. Hemos peleado a la buena batalla de defender los derechos de los ministros, el derecho al salario digno, y hemos salido invicto, Pastor. Invicto. Yo creo que sí, ¿verdad? Ayer, mire, fue el mejor debate que tuve, fue con Jayce, con Ágape y con Esdras. Creo que fueron los más ordenaditos, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Pero en fin, creo que ha sido lo mejorcito. Porque lo de ayer, ¡uy, Dios! Fue con hay algo que quería. Dime, hermano, sí. Ya va, déjame ver aquí. Ok, dele, hermano, dele. Lo que le quería, no sé si le puedo aclarar lo de ayer o lo. Sí, puede, hermano. Sí, no, yo estoy de acuerdo con usted que los profetas mencionados son los del Antiguo Testamento. Lo que yo corregí es que el fundamento de apóstoles y profetas, esos profetas que son los del Antiguo, es Cristo. Era eso nomás. Que Efesios 2:20 dice, edificado sobre el fundamento de apóstoles y profetas. La pregunta es, ¿cuál es el fundamento? Método inductivo, Cristo. No es la doctrina de ellos,
No es la doctrina de ellos. La doctrina de ellos es doctrina nomás, nunca es fundamento. Jamás la doctrina es fundamento. A eso yo corregí a Ángel y le corregí. Vamos a leerlo, hermano Rodrigo, para que usted me invite a... A mí me gusta revisarlo con personas agudas que puedan sacarle punta a un versículo, porque nosotros tenemos que enfrentarnos duro. Tú y yo vamos a tener unos enfrentamientos duros siempre. Y entre más vos y yo nos revisemos mutuamente, nos hacemos más fuertes, porque nosotros no hay complejo de inferioridad. O sea, si tú me corriges a mí, si yo lo corrijo, es más, yo estoy cambiando la estrategia. Dios usó al hermano Rosales y eso me golpeó duro. Donde Dios me vio que estaba recogiendo chatarra. Sí, yo comprendí, no, por amor a su alma, no entres en live. Sí. Mira lo que dice, ok, vamos a leerlo. Edificados sobre el fundamento, dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Ok. Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ajá, ¿cómo lo ves tú allí? Claro, método inductivo, preguntamos. ¿Cuál es el fundamento de apóstoles y profetas? ¿Su doctrina o Cristo? Y la respuesta es cuando Pablo menciona otra vez que nadie puede poner otro fundamento del que ya está puesto, el cual es Cristo. El fundamento es Cristo. Ese es el error. Ahora, estoy de acuerdo con usted en esto, que sí, esos profetas son de los Antiguos Testamentos que profetizaron el Mesías, que miraban hacia el futuro. Por ejemplo, y de hecho yo mencioné el primer profeta el reconocido, que es Moisés, el cual menciona a Cristo, que era la roca que le seguía. Así que no, estoy de acuerdo de que sí, esos profetas son de lo antiguo, solamente que ese versículo no habla de doctrina de los profetas, sino que habla del fundamento de los profetas, que es Cristo, siempre es Cristo. Claro, no, está bien. Perfecto, sí. Bueno, y uno de los grandes fundamentos desde el principio es la humildad, hermano. Mira qué cosa tan tremenda, ¿no? Que la humildad de Abraham, ¿no? Abraham fue un hombre humilde que oró por los impíos. Y tremendo, ¿no? Cuando Dios envió a los ángeles, que es la teofanía de la Trinidad, esos dos ángeles son también la teofanía. O sea, Lot fue atendido por la teofanía directamente. Porque cuando yo reviso el capítulo 19, esos ángeles tenían prerrogativas divinas, aceptaban oración, ellos mismos destruyeron, una cosa tremenda. Ok, y una de las cosas que hicieron los yernos de Lot es que se burlaron de las palabras, ¿no? Una de las características que yo veo muy reincidente por acá es que el soberbio es burlón, hermano Rodrigo. Le encanta burlarse. Todos caemos en esa tentación. A mí a veces me dan ganas de replicar algunas burlas porque me ocasionan tanta no habla así de Ángel García. No diga eso de Ángel García en público. Entonces, eso es una cosa tremenda, chicos. Entonces los burladores, sí, de hecho comienza a tirar la cuestión del formol, tal. Entonces me llené mucho de tristeza y bueno, decidí aún más no entrar más allá que Alexis. Porque entonces todo el tiempo me está haciendo la contra Juan. Juan le gusta mucho hacer la contra. Entonces yo me dijo, no, varón, no maldiga a nadie, porque yo le dije que si yo mutilo y dejo de tomar base del Antiguo Testamento, estoy haciendo lo que hizo Marción. Y Marción, Policarpo lo llamó primogénito de Satanás. Fue el hereje combatido por todos los padres apostólicos. El hereje más combatido del planeta Tierra se llamó Marción. Y una de las cosas que atacaba era porque él creía que no se debía de enseñar con miedo. Hablar de Dios, de miedo a Dios, que no se le debía de tener miedo a Dios. Y sacar las palabras duras de Jesús, del infierno y todo eso. Quiso hacer su propia Biblia. Ese es el marcionismo que hay ahorita. Se ha diluido. Y entonces yo dije, bueno, este varón carga la herejía marcionista. Y Policarpo lo llamó primogénito de Satanás. Entonces después se puso, no, que yo no debía de maldecir a nadie. Más, yo no estoy maldiciendo a nadie. Es lo que enseña la historia, porque en la historia de la iglesia hay evidencias que me permiten a mí corregir mis propios errores. Yo como académico, yo creo que la Biblia se interpreta desde el texto, pero el texto hay que aplicar el contexto histórico también. Hay que aplicar arqueología. Hay conceptos que solamente se entienden cuando uno estudia la historia
porque es lo que enseña, por qué se escribió, qué momento estaba viviendo. Si yo no entiendo lo que se estaba viviendo en el momento cuando se escribió Hebreo, voy a torcer muchas cosas que están allí, igual que Gálatas, ¿entiendes? Entonces me corrigió, pero después entonces yo me fui y quedó debatiendo y varias veces ofendió a Ángel. Entonces digo yo, pero entonces hay celo, ¿me entendés? Yo pienso que hay celo, hay rivalidad, y es lo que Dios me está diciendo, y hay chatarra, hermano, y hay suciedad que no debo de contaminar. Entonces voy a trabajar desde este momento, ya voy a empezar a hacer mi trabajo de instrucción, de enseñanza, y subir al que viene a aprender, porque si una persona viene con terquedades y blasfemias y groserías, para abajo. ¿Quiere que le dé un consejo mejor, pastor? ¿De frío? Ajá, dígame. Mire. Empiece con Mateo como empezó, pero no empiece del capítulo 5 del Sermón del Monte, empiece del capítulo 1. Y a fin de año, termine en la mañana hablando del libro de Apocalipsis, leyéndolo. No importa si por ahí hay cosas que no se comprenden, pero léalo. Y vaya haciendo síntesis y explicando esa síntesis que Dios le va dando del pasaje. No es positivo, no al texto, sino sintético. Y cuando haya terminado este 2025, va a decir, ¡guau! ¡Guau! Va a ser una gran bendición para usted y para los que están oyendo. Hágalo, tómese 1 horita, 2 horitas ahí al día, lo que pueda. Y no suba a nadie. ¿Para qué? Mire, no suba a nadie en ese tiempo, no suba a nadie, hasta que usted termina de exponer y hace la síntesis del pasaje. Y usted se centra en el tema, en lo que dijo, por qué dijo, o aborda un punto, por ejemplo. El capítulo 1 de Mateo, la genealogía. Y ahí podría usted abordar la genealogía de Mateo con la de Lucas, por qué esas diferencias, cuál sería la solución, y deja eso, vuelta de página. Y después avanza con el capítulo 2 y así. Me parece bueno, me parece bien, porque el libro de Apocalipsis ha sido para mí un tema, vamos a decir, un recurso, una tarea pendiente. Ha sido una tarea pendiente, de verdad que sí. Me está gustando tu propuesta, combinar Mateo con el libro de Apocalipsis. De pronto empezó con el capítulo 1, versículo por versículo. Eso me va a ayudar a dar un repaso sintético, porque algo que Dios me ha enseñado, hermano Rodrigo, yo utilizo el estilo textual y lativo porque yo mismo me estoy estudiando. O sea, y cuando yo lo analizo y lo leo en público, salen las ideas inductivas, pues, porque le estamos haciendo preguntas al texto, lo estamos analizando, dejo que otros opinen, y eso ayuda mucho. Voy a hacerlo. Voy a tomar tu palabra, voy a tomar tu sugerencia. Con Mateo, después con Marco, con Juan, así hasta Apocalipsis. Y llega hasta Apocalipsis y lo lee y lo explica completo. Eso le va a llevar como un añito tranquilamente. Y va a ver que no solo que los oyentes van a ser bendecidos, sino que van a salir temas. Y usted puede tocar temas que el Espíritu le vaya diciendo, le vaya marcando durante la lectura. Ir abordando algún punto sobre algún pasaje, algún capítulo, algo difícil, algo que ayude a la comprensión de la escritura, la revelación, o alguien que sea exhortado por ella. Dios hará su trabajo, así que eso es lo mejor que puede hacer. Amén, amén, Señor. Bueno, vamos a hacer eso. Gracias por la sugerencia. Siempre es bueno atender a esos consejos que son válidos y maravillosos. A mí me gusta mucho colegiar, pero yo colegio contigo, y como tú tienes ya esa destreza, he venido viendo algunos detalles, fortaleciendo algunas cosas. Lo que tú me explicaste del sacerdocio, del supremo sacerdote, del sumo, y ahora ayer lo pude explicar con palabras más exactas, porque a veces yo creo que estoy explicando bien lo que tengo en el cerebro, pero por falta de palabras conectivas quedo en vacío, que es la parte esa que tú me hiciste ver de una posible una propuesta un poco difusa, ¿no? Que se va a entender de esa misma manera, porque no lo estoy explicando con los conectivos, con las palabras correctas. No, y te agradezco siempre tu aporte. Yo no soy enemigo de una sugerencia, de un aporte, de una corrección. Al contrario, estoy tomando el camino rápido de la corrección porque acepté porque ya Dios me lo había hecho sentir, ¿no? Pero me he portado un poco perezoso, y a veces por no abrir un live y tener que atenderlo, entonces me apoyo de que otros lo abran. Pero ya Dios me dijo que no, porque ya yo le he hecho llamado
de atención al hermano, por ejemplo, tocar temas de libros apócrifos, invocar ideas, no subir gente. Entonces yo bajo gente y los que están allí me contravienen por bajarlo. No, yo no voy a pelear. Si yo tengo el mando en este lugar, no voy a aceptar que una persona con características de soberbia, divisionista, me venga a entorpecer el aire, ¿no? Más bien yo a veces subo mucho y tú subes uno solo para lidiar con uno solo, que voy a usar también esa estrategia. De vez en cuando voy a ir, a veces me gusta atenderlos todos, pero voy a usar también eso. Subo uno, lo pruebo, lo analizo, lo converso, si quiere aprender, porque hay que salir a buscar las almas. Ya esas almas que se les predicó ya cayeron en reprobación, en contumacia, sea Dios tratando con ellos. Ya nosotros no podemos, es chatarra. Y haga esta pregunta durante los live. Si hay alguien que no es cristiano, que no ha recibido a Cristo y quiere subir para charlar, suba, porque hoy puede ser su día, y siempre tenga ese interpaz al final del toque evangelístico, que es un mandato y una responsabilidad más importante que el diezmo, inclusivamente. Sí, así es, hermano. Jesús lo dijo claro, era más importante, lo más importante le habían dejado por fuera. Y eso es lo que quizás, bueno, dimos la batalla, como tú dices, y tú también lo hiciste muy bien, hermano Rodrigo. Y bueno, ahí está el planteamiento. Cada quien que asuma su responsabilidad con la historia, con la evidencia. Como yo te he dicho, yo no soy de las asambleas de Dios y veo que estoy defendiendo más su doctrina que ellos mismos, porque evidentemente nosotros somos herederos de esa doctrina pentecostal, pues, que no viene solamente de allí, pero vamos a hablar de los últimos 100 años. Tenemos que ser conscientes. El evangelio que tú recibiste viene de allí, de ese cuerpo ministerial que Dios levantó y se fue fraccionando en grupos por el mismo abuso de autoridad que venía heredado de la Iglesia Católica. Porque, ¿qué pasa? Las asambleas de Dios heredan muchas secuelas de ese viejo régimen de reforma y de catolicismo, y nos llega a nosotros un evangelio diluido a Latinoamérica, que ahora lo estamos combatiendo. Yo creo que tú eres uno de los grandes combatientes para terminar de sacar las herejías que no se sacó, como bien lo dice Meyer Perman. A mí me encanta el comentario que hace Meyer Perman del credo de Atanasio. Me dejó asombrado Meyer Perman, y dice que en aquel momento sirvió de mucho, pero tiene conceptos complicados, confusos, difusos, y evidentemente hay un error, ¿no? Hay un error allí teológico. Entonces me gustó mucho esa visión panorámica. Eso sería como el diezmo que se estuvo pidiendo tanto tiempo bajo el sacerdocio Leví y bajo aquel mandato, ¿no? De diezmar, ¿no es cierto? Y yo sé que la iglesia evangélica lo pidió muchos años así. Está bien, la forma fue equivocada, pero sí que nos sirvió, y somos agradecidos de todos los hermanos que han diezmado a lo largo de la historia, porque gracias a ellos llegó el evangelio a todos nosotros. Somos el resultado de los recursos por los cuales esos hermanos comieron, alimentaron, y nos ha servido para que el evangelio haya llegado a nosotros. Sí, de hecho, yo creo que muchos diezmaron con mucho miedo a perder la salvación, ¿verdad? Sí. Más allá de su fuerza, y eso Dios los bendijo, varón. Dios bendijo eso, porque que Jesús le dijo: mira, ante la tiranía de los fariseos, es una tiranía que tienen los fariseos, hagan lo que ellos digan, no hagáis como ellos hacen, porque dicen y no hacen. Y dice: oren por la humanidad, porque vienen tiempos de vaca flaca. Bueno, ya yo las tengo viviendo aquí en Venezuela casi 10 años, no hay ningún problema. Voy a hacer algo que el hermano Rodrigo me invitó. Si hay alguna persona acá que no ha recibido a Cristo, que quiere aceptar a Cristo, o que oremos, o que tenga una interrogante, yo le invito a subir para que podamos orar, y si el hermano Rodrigo me acompaña, mucho mejor. Dice acá Teología Avanzada: yo doy mi diezmo, ofrenda y primicia, y estoy haciéndolo bien. Así es, hermano. Voy a predicar, ya me invitaron a predicar dos cultos de primicia. Nosotros creemos en el principio de la primicia. Lo hacemos cada año, yo lo voy a hacer ahora. Es algo que está siendo atacado también. Yo voy a predicar 2 cultos, quizás 3 cultos de primicia. Hay varias iglesias que me invitan. Le damos el verdadero sentido, el principio, el propósito de la primicia, que es una ofrenda de alegría ante la presencia de Dios. Trae la ofrenda de alegría. Jeremías 33.
sigue vigente los principios que enseñó Jeremías, el principio de que Dios va a levantar pastores conforme al corazón. Hay tantas cosas bonitas. ¿Cómo despreciar yo la elocuencia, la inspiración del profeta Jeremías? Sigue siendo mi autoridad en ese aspecto, ¿no? Voy a predicar. Hay algo que le quería decir, la base que a mí me enseñaron, o sea, porque yo me formé en la iglesia del Evangelio Cuadrangular, en la iglesia de los hermanos, la hermana Amy Semple y el hermano McPherson, y McPherson era bautista. Y la iglesia del Evangelio Cuadrangular y la hermana tomó la base bautista, pero con las prácticas pentecostales. O sea, hagamos cuenta que la iglesia del Evangelio Cuadrangular es una bautista renovada. Es eso. Entonces, toda mi base teológica es bautista. Y por eso yo, cuando empiezo a revisar la base teológica de la iglesia cuadrangular, digo, acá hay muchas coincidencias con algunas ideas de la reforma y cosas. Y claro, porque allá estaban ligados, ¿no es cierto? Y estaban ligados a los sínodos, a los concilios. Los anabaptistas fueron bastante conservadores. Ellos se afinan al sínodo de Dort, la confesión de Londres, la confesión de Londres. Y de ahí vienen sus bases, pero la hermana McPherson empezó ella a no mantener las ideas de ellos, sino que el enfoque era más pentecostal, más hacia los dones, milagros, sanidades. Ese fue el enfoque. Así que, en cambio, las asambleas de Dios sale también de la iglesia Ejército de Salvación, de ahí se forma, pero ya son una doctrina más independiente. Aunque, para el contexto histórico, la base que sí predominaba en las iglesias, entre hermanos pentecostales, la mayor parte eran de las iglesias bautistas. Los movimientos reformados, en su mayoría, pastor, los movimientos pentecostales salen de bases bautistas. Así que nuestra base, la base de la iglesia pentecostal es bautista. Esa es la realidad. Sí es, porque, hermano, yo he estudiado la historia, le he hecho seguimiento a los pentecostales y bautistas, y ellos vienen desde los montanos y novacianos, tanto pentecostales como bautistas. Eran grupitos, y eso lo deja colegiado Samuel Vila en su libro El cristianismo a través de los siglos. Y el seguimiento, de hecho, ellos se mantuvieron alejados de la iglesia relajada de Calixto y de Cornelio. De hecho, en el concilio de Nicea, establecieron un canon de los 20 canos, creo que se dieron. Uno era incluir nuevamente en la iglesia a los novacianos, porque se habían dividido, ese fue el primer cisma. Y los novacianos reclamaban primero el rebautizamiento de personas que habían sido bautizadas de manera equivocada. No creían en el bautismo de niños. Eran pentecostales, porque Hipólito, novaciano, eran pentecostales en el aspecto de creer en profecía. Eso está la evidencia, yo la tengo colegiada. Entonces, y ese grupo se vuelve a separar a través de la mundanalidad, y se mantuvieron en las cuevas, ermitaños. Llegaron a conseguir comunidades completas que no estaban vinculadas con la iglesia romana. Entonces, nosotros venimos de una corriente puritana independiente. Estuve investigando, y los que más creen en la obligación del diezmo son bautistas y pentecostales, y los bautistas del sur. Los que más han evangelizado el mundo son los bautistas del sur, porque la característica de la iglesia misionera es que ella cree en el diezmo, porque con eso paga y comisiona a los obreros y mantiene el sustento. Entonces, date cuenta que no hay iglesias misioneras luteranas, presbiterianas, muy poco, porque tienen una debilidad. Al sacar de la ecuación la ley moral, lo que nosotros desatemos acá se va a desatar allá. Lo que atemos acá, si atamos al pueblo a la obligación de conciencia, que es lo que enseña Charles Hodge, nosotros debemos de enseñar la obligación de conciencia, más dejar el derecho de libre juicio a la persona. Tú enseñas la ley moral perfecta, pero es el ser humano el que tiene que asumir la obligación de conciencia o absolverla, porque tú no puedes controlar la conciencia de una persona, evaluar. A mano Rodrigo, a mí me han llegado personas a que yo les saque cuenta de cómo van a diezmar y de qué van a diezmar. Y yo les digo, no, yo no voy a hacer esa cuenta.
porque yo no voy a asumir un papel que le pertenece a tu conciencia. Tus números los tienes que sacar tú, porque dice la jurisprudencia del axioma de Deuteronomio 14, dice, según deseas, 2 veces la palabra según deseares. Tú tienes que sacar la cuenta, qué te quedó, qué no te quedó, qué le pagaste al obrero, qué te resta. No, esa cuenta la sacas tú, pero tú dices, bueno, este es mi diezmo. Un 10% de esta ganancia o de esto, de aquello, lo otro, sacas tus cuentas y tú llegas. Ese es el principio. Ese es el principio axiomático que se toma axiomáticamente, porque la norma nace del axioma. Y eso lo comprendí porque a lo que John, mire, yo le dejé a John tomar iniciativa en muchas cosas, pero cuando él puso la premisa, me dio la facilidad. Me dio la facilidad y creo que hemos salido bien parados. Y por supuesto el terco, el que no es humilde, hermano, va a desechar el consejo, Rubén, hermano Rodrigo. Dice, es importante la distinción entre fundamento y doctrina. Sí, el fundamento es la base, es el axioma, es el principio, y eso genera la doctrina, que es la norma. Entonces, el fundamento de los hermanos están preguntando es Cristo, que el fundamento siempre es Cristo y la doctrina, principio, norma, es el mandato. Claro. Sí. El fundamento es Cristo y la doctrina. Entonces, son cosas que no se pueden separar. O sea, el cuerpo no se puede separar a Cristo de la doctrina, ¿no? Es Cristo, yo diría que es el nombre, pero su contenido es lo que debemos obedecer. Pastor, dice apóstol Efimio, ¿me podrías explicar un poquito de la Trinidad? Yo soy trinitario. Bueno, hermano, no es el tema. Estamos hablando más bien de la humildad. Porque una persona trinitaria, qué bueno que seas trinitario, hermano, tienes buena base. Una persona trinitaria se puede ir al infierno por soberbio. Más por soberbio que por tener una definición. El hermano Rodrigo hizo un trabajo de excelencia en la explicación de la Trinidad. ¿Y cuántas Trinidades descubriste que hay por acá por TikTok, hermano Rodrigo? No solo por TikTok, sino a nivel universal, hay por lo menos más de 30 variantes de la Trinidad. O sea, en cada uno de los puntos que van progresivamente avanzando en el desarrollo trinitario, hoy en la actualidad se creen, entre trinitarios y trinitarios, hay 30 diferencias. O sea, por ejemplo, tal vez en un trinitario y en otro trinitario hay diferencias. Si uno cree que hay subordinación en el principio del hijo encarnado y el otro no, hay el otro que no hablan de un hijo, el hijo engendrado, disculpen, habla de uno que es engendrado, el otro no. El otro dice que es hijo por designación, el otro es hijo por engendramiento, y ahí uno habla de que uno es hijo subordinado, el otro es un hijo no subordinado. Eso es rarísimo, ¿no? Y después es lo que yo explico, que es no hay ningún engendramiento en la eternidad, no hay ninguna subordinación, porque son coiguales coeternos, para que haya una coigualdad. Entonces ahí tenemos, en esa sola explicación, tenemos 4, 5, 6 variantes. En ese punto nomás, 6 variantes en ese punto. Si avanzamos en el desarrollo de los demás puntos, así vamos encontrando diferencia entre trinitarios y trinitarios. Algunos dicen no, que la verdadera Trinidad es la que enseñó a la historia, ¿no? Eso es falso. No hay nadie que es autoridad para decir esta es la verdadera Trinidad, ya que al ser un punto inferencial, nadie puede decir, no, yo me sujeto a lo que dijo tal concilio, o a lo que dijo Hipona, a lo que se hizo en el concilio tanto. No, mentira, esos son falacias de autoridad. Ellos no son autoridad para normar lo que la Biblia dice. La Biblia dice se puede normar y podemos discutir nosotros de qué en verdad dice el texto bíblico para entenderlo. Pero la doctrina, por lo menos, alrededor de en 30 o más variantes, incluso más de 30 variantes vamos a encontrar en la Trinidad, Pastor Efimio, aunque usted no lo crea. Hermano Rodrigo, ayer yo conversaba con Beder y decía, Beder, mira, ¿por qué Charles Hodge deja la solución del problema del dogmatismo presbiteriano, más no lo ataca directamente? Porque el hermano Charles Hodge, que el Espíritu Santo me dio testimonio de él también, de ser un gran hombre de Dios, él era presbiteriano, pero él deja las bases para corregir las miserias que había dentro de los presbiterianos. Por ejemplo, él dice, debemos de atar a la conciencia las obligaciones, pero no violar el derecho que cada quien tiene que hacer su propio juicio. Ahí se murió el concilio de Dort.
porque el concilio de Dort salió a matar. Otra cosa que dice Charles Hodge. Charles Hodge dice, en aquel día no le vamos a poder decir al Señor, porque la iglesia me enseñó, ¿verdad? Llegó mi esposa aquí con mi desayuno. Gracias, amor. Para servir. Entonces, dice Charles Hodge dice, en aquel día no le vamos a poder decir, porque me lo enseñó la iglesia, porque me lo enseñó mis padres, sino te va a decir, debiste de haber buscado tú mismo la respuesta. Ahí Charles Hodge, sin nombrar el concilio, le está dando un freno al concilio. Entonces yo le decía a él, mira, ¿tú crees que Pablo hizo con mucho agrado llegar a Jerusalén y tener que raparse la cabeza ya en los últimos años de su vida? Yo creo que ya había escrito, no sé si me equivoco, hermano, ya había escrito Gálatas, Pablo, y tuvo que llegar en los últimos momentos del libro de Hechos a purificarse, chico, la rey. ¿Por qué lo hizo? Bueno, porque era para llevar la concordia, para hacerse judío para los judíos, para poder él intentar evangelizarlos de otra manera. Entonces, el hecho de que una persona sea presbiteriana, cuando tú lees el pensamiento, te das cuenta que no vivía, ¿verdad?, lo que ellos hacían, sino los conceptos los dejaba. Ya Charles Hodge, cuando dice que la persona que se desvive abandona el lugar que Dios le asignó, oye, hermano, eso no es monergismo. Dios le asigna un lugar y lo abandonó. Ya eso sabe que era un hombre con una visión clara del asunto, pero no lo atacaba directamente. Otra cosa que le descubrí a Charles Hodge fue que él no le hace objeciones a la propuesta de Wesley, de Juan Wesley, le hace objeciones a los monergistas, a los no sé qué nombre raro, supralaxarianos, algo así. El supralaxarianismo. El supralaxarianismo, que los supralaxarianistas hablan de que todo está subordinado a lo que Dios hace, colocando a Satanás como un ser creado maligno por Dios, con un objetivo de probar a la humanidad y, bueno, cosas más raras. Sí, entonces ayer le hablaba eso a Bedre, le decía, Bedre, mira, tú tienes que entender, primero tú tienes que asumir las reglas que la persona te propone, pero no lo que la persona creía. Las reglas hermenéuticas se estudian tú para tener la base de cómo interpretar, o sea, para ver cuánto mide este lápiz, tenés que tener una regla. Ahora, esa regla la vamos a analizar en varias perspectivas, porque todos hemos creado reglas para interpretar. Charles Hodge, Pentecostés. De hecho, la propuesta que tú tienes del plan escatológico, que es una tarea que yo tengo pendiente, es la de Pentecostés, es la de eventos de porvenir. Por aquí lo tengo. Por eso es que yo te escucho y yo estoy tranquilo. Lo que tú estás enseñando, aquí está Pentecostés. Aquí está Pentecostés. Eventos de porvenir, de Pentecostés, de Editorial Vida. Editorial Vida. Entonces, él te habla de todas las propuestas, pero él es igual que Scofield. Igual que Scofield. Y él es presbiteriano. Presbiteriano. Cuando Editorial Vida colegia, no creas que colegia porque es presbiteriano, es porque está de acuerdo con ellos en ese aspecto. Entonces, eso es una tarea que tengo pendiente por allí, de intentar predicar un poco más de eso. Pero bueno, no sé si tienes algo que decir, hermano, mientras aquí escondo la cámara, a ver si me como algo por acá. No sé, ¿tienes algo que decir, hermano Rodrigo? Voy a mostrar por acá, pastor. Este fue un trabajo que hice con una misión acá en Chile. Lo que la Biblia dice. Este es un manual bastante básico. Que es la transcripción de todas las clases que le di a los hermanos, a texto, ordenado y bosquejado, de lo que es el tema de la doctrina básica para la iglesia. Este es de las clases que le di de teología ministerial. Y ahí está el temario.
Dice el libre albedrío, sobre la predestinación, sobre la fe, sobre la Trinidad, sobre la vigencia de los ministerios y dones, sobre el ministerio femenino, sobre el gobierno de la iglesia, sobre los diezmos, ofrendas y acciones de gracias en la iglesia, sobre los pactos, sobre la cena del Señor, sobre el bautismo de inmersión de personas creyentes y sobre la venida de Cristo, que es el último punto. Esa guía la hiciste tú, hermano, la hiciste tú. Esa fue la transcripción de todas las clases. Las clases se grababan y después unos hermanos las transcribían, hacían la redacción de todas las clases. Así que lo que está ahí es la clase casi de 2 años de clases, sintetizada de manera práctica y ordenada. Y no, yo estoy seguro que cuando vengas a Venezuela vas a dar tus buenos talleres aquí. Yo estoy seguro. Va a llegar el momento, hermano, que Dios nos va a permitir financiarte y traerte para acá. Yo le decía, cuando yo me convertí, Dios siempre me presentaba excelentes maestros de la palabra. Y recuerdo uno, se llama Nobel Puche, un piquito de oro, predicaba hermoso. Desde que lo vi predicar la primera vez, yo estaba recién convertido y decía, bueno, para allá yo voy, porque yo quiero prepararme bien. A lo que vi que estaba muy bien preparado y la mayoría de los predicadores venían, lo que hacían era un desastre. Y él llegaba, hermano, con una pulcritud en la enseñanza tremendo. Yo dije, yo quiero aprender de así. Y bueno, cada vez que me llegaban vacaciones, yo me iba para su casa en Trujillo a compartir con ellos. Yo les compraba la comida, porque decía, para lo que voy a pagar afuera, se lo pago al siervo de Dios. Le bendigo comiendo bien con él allí. Pues yo era profesor, yo era microempresario y yo tenía las maneras. Entonces me iba a vacacionar allá y pasaba 15 días compartiendo con él, con su esposa. Yo me levantaba en las mañanas a escucharlo, ¿no? A compartir ideas, así como hacemos tú y yo, que podemos pasar una noche cuestionándonos mutuamente sin herirnos, ¿no? Entonces yo me ponía con el pam, porque cuando Dios me muestra a alguien que me puede ayudar, me puede aportar, yo puedo tener mucha experiencia en muchas áreas, pero siempre hay que buscar sumar, siervo. Hay que buscar sumar. Esto es un trabajo muy exigente que amerita que nosotros siempre estemos forcejeando. Los debates son buenos, pero no podemos quedarnos todo el tiempo allí. Tenemos que venir acá a hacer un trabajito un poco más suave, más tranquilo, porque la adrenalina y el cortisol daña el cerebro. Adelante, hermano. Sí, sin duda. El objetivo, yo esta serie de debates que la tomé ha sido un solo tema. Yo no estaba debatiendo muchos otros temas, pero fundamentalmente quise debatir a ver si alguien podía quebrar el punto, encontrar el punto débil. Entonces los 5 debates son a manera de prueba y para demostrar que es irrefutable el punto. Pero ya está cerrado el tema, entonces ahora se viene el libro. El libro se va a llamar Diezmos en el Nuevo Pacto bajo el orden de Melquisedec. Así que no va a demorar mucho y con las causas, ¿no es cierto?, de por qué nace, de cambiar la iglesia, que no es que la iglesia van a dejar de diezmar, que las que están diezmando, sino que van a diezmar bajo un pacto de bendición, bajo un mejor sacerdocio, como dice la Escritura. Sí, hermano. Porque mire, la idea directamente a Jesucristo es maravilloso. La idea es literalmente, es quitar la coerción que se pueda llegar a realizar por la ley por el sacerdocio levítico y que se enseña a diezmar por el antiguo pacto, y enseñar a las personas que pueden diezmar. No me voy a hacer maldito por guardar la ley, porque maldito aquel que no quebrar un punto. Entonces, el objetivo es bendecir a la iglesia con eso. Es que los que están haciendo lo sigan haciendo, y los que no lo hacen tengan una posibilidad de aprender a hacerlo bien, y el que lo entienda lo va a hacer. Así que ahí estaría el fundamento, el por qué se va a hacer, el por qué he hecho este trabajo, que es un libro práctico y el motivo, que es porque la iglesia sigue creciendo. O sea, esto no es para acrecentar porque hay una parte que es desarrollo y administración de los recursos, que eso obviamente nosotros lo conocemos. No es que los diezmos son para el pastor, sino que los diezmos son para la necesidad de la iglesia, la administración, y una porción de eso sale, lo que ya hemos hablado, ¿no es cierto?, el salario digno. Así que eso, de ahí va a salir un libro interesante. En digital no lo tengo, lo que me lo pregunta en digital me lo voy a pedir en digital. Tengo que revisarlo, tengo que hacer la revisión del bosquejo,
del documento y lo tengo que ilustrar, que hay algunos pasajes que tienen que ilustrarse algunas cosas, el gráfico, porque el gráfico ayuda demasiado. El gráfico es potente, pastor, para explicar ideas. Y usted ha visto cuando muchas veces he debatido, yo explico el gráfico, cuando enseño explico el gráfico, porque el gráfico es la idea espacial, pero ocular, y eso en las cuestiones de sinapsis hace muchas conexiones y eso se queda y se aprende y se entiende. Entonces conectar los ojos con el pensamiento, con el oído, y la idea general es fuerte, es muy poderosa y eso deja aferradas las ideas en la memoria a largo plazo para que la gente lo entienda y no lo olvide. No, eso es así. Esa estrategia de que tú haces las bolitas y las pones así para explicar la Trinidad, eso es magistral, porque evidentemente se queda más impregnada la idea en la mente a través de la imagen, de la figura. Por eso es que la Trinidad se nos presenta en Génesis 18 con 3 hombres, ¿no? Con 3 hombres, para que entiendan que son 3 hombres, que un solo Dios son 3 hombres. Así con la palabra hombre, porque eso le aparece en el original y se apareció. Entonces, por eso es que las teofanías, Dios las utiliza para eso mismo, que es una de las cosas que Dios, a través tuyo, me inicia a prestar atención al capítulo 18 de Génesis. Luego le hago la revisión hermenéutica, tenía mis dudas, te confieso, yo tenía mis dudas, pero le comienzo a hacer el rigor académico de Enrique Lang y tenía unas dudas con el texto 19. Yo decía, ajá, pero aquí dice ángel, y comenzó las mismas dudas a crear preguntas y respuestas y me llevó a resolver todo a través de la estrategia de Lang. Después que resolví toda la estrategia de Lang, es cuando vino la manifestación sobrenatural del Espíritu Santo, que bueno, eso es algo que voy a contar siempre en mi vida, ¿no? De cómo Dios casi me mata, literalmente, de placer, y entiendo que la santidad de Dios produce placer, y que es tan fuerte el placer que te quita la respiración y te mata. Y es lo que el Espíritu Santo me dijo, mira, si yo me les manifiesto a ustedes tal cual, como yo soy, ustedes se desintegran del placer, se desintegran. O sea, yo entendí, ¿no? Por qué Dios le dijo a Abraham, quítate los pies. A Moisés, quítate el calzado de tus pies. No es porque Dios los va a castigar con fuego de enojo, sino porque la santidad es tan placentera. Hermano Rodrigo, tú sabes que yo soy pentecostal, yo creo en las danzas. Yo me caía en el suelo, me revolcaba en la arena, gozándome con el Espíritu Santo. Esa gente no lo entiende. Yo viví ese pentecostalismo y lo sigo viviendo y lo sigo amando. Y hermano, yo sentí en mi cama, hermano, comencé a danzar, comencé a vibrar, comencé a temblar. Eso fue extraordinario lo que yo viví. Entonces, no solamente que lo colegié porque tú me lo incitaste, ¿no? Fue el que Dios usó como para despertar la fe. Ok, mira atención con esto, ¿no? Porque Dios es así. Dios usa a una persona para iniciarnos en un proceso. Y luego Él lo termina y lo perfecciona. Por eso es que Dios te mostró a ti que tú entregabas herramientas, ¿no? Y activaste la fe. Y esa fe dispuesta a aprender me llevó a confirmar, Dios me llevó a confirmar de manera sobrenatural que ese pasaje y ahora esa prenda hermosa que conseguí de la Universidad Complutense de Madrid, que todos los padres apostólicos hacían íconos de la Trinidad basándose en Génesis capítulo 18 con las 3 figuras. Qué tremendo. La distorsión vino después de Agustín Hipona. Agustín Hipona opinaba lo mismo que tú y que yo. Oye, por fin Agustín Hipona ganó una con nosotros. Sí, es cierto. El problema viene después, cuando se empieza a hablar ¿no es cierto?, de la hipóstasis bajo el concepto griego y se hace un reduccionismo hipostático hacia una sola sustancia y hace, aunque no sé si quisieron decir de la misma y no sé si lo que transcribieron fue correcto, y no decir la misma. Y eso podría haber generado, así que habría que ver un poco también la traducción, cómo se tradujo y en fin, qué se entiende de lo que se tradujo, que es otro trabajo que no lo voy a hacer, es innecesario porque el texto bíblico es autoridad.
Pero básicamente es eso, y después con el cambio de pasar el término ser a sustancia y desambiguar, porque esta es una desambiguación particular de la Trinidad, la palabra persona de ser, que es lo mismo, y ellos desambiguan, o sea, separan la traducción de ser a persona y hacen una desambiguación particular de ser a sustancia, como la materia, ¿no? Entonces queda como en la nebulosa la palabra ser en la Trinidad y no tiene sentido, y después se hace este reduccionismo, y es lo que yo me doy cuenta. Bueno, acá hay una base unicitaria, acá hubo un cambio de lo que dice el texto bíblico, afirmaciones que el texto no dice, y se caen en inferencias que es una base unicitaria, por no mencionar un cuasi o semi nestorianismo que hay inmerso en la Trinidad, en la famosa unión hipostática. Hay un semi-nestorianismo, y eso es una realidad. No es nestorianismo puro, pero sí está la base del nestorianismo en toda regla, ¿no? Entonces, es complejo el desarrollo de la historia, pero cuando uno va a la Biblia, uno puede decir, bueno, esto es lo que dice la Biblia, esto es lo que podemos afirmar, esto es lo que podemos inferir, porque esto es lo que aguanta el texto. El resto de las cosas que se creen, y esa fue la crítica ayer a Ángel García, decía: Ángel, tú terminas creyendo y diciendo cosas de la Trinidad que ni siquiera son inferencias de la Trinidad. O sea, ni siquiera son inferencias del texto bíblico. Son inferencias de una suposición de algo que la Biblia no menciona. O sea, no hay una mención de aquello, que ni siquiera inferencia, es una conclusión de ningún texto, una conclusión lógica, pero no parte del texto. O sea, la inferencia no nace del texto, y la Trinidad está llena de esas inferencias, por eso hay tantas variantes. Entonces, cuando no hay un texto para afirmar algo, ¿cuántas variantes pueden salir? Infinitas. Hermano Rodrigo, mira, estas dos perlitas las he estado analizando. Esta mañana me levantó Dios a las 5, porque me acosté tarde. Cuando yo me acuesto tarde, no me puedo levantar a las 4, a las 3. Pero yo soy feliz orando en la madrugada, porque en la madrugada hay una quietud muy tremenda para el análisis. Yo me bebo un cafecito y comienza, y porque mis oraciones no son como la que hacen los pentecostales de hace 30 años, ¿no? Que tiras de rodillas, Padre Santo. No, mis oraciones son meditaciones silenciosas, mirando el cielo, orando, quedándome quieto, revisando mi conciencia, haciendo un escaneo. Así que yo oro. Yo no oro, mi meditación es así, mi oración. Y de vez en cuando suelto 3, 4 palabritas para pedirle algunas cosas. Y estaba analizando esto, ¿no? El ignorar, mire lo peligroso que es ignorar el Espíritu Santo, ¿no? En Hechos 19, aconteció que entre tanto que Apolo estaba en Corintio, Pablo, después de recorrer las regiones, vino a Efeso, hallando a ciertos discípulos. Eran 12 discípulos. Y les digo: ¿recibiste el Espíritu Santo? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Oye, esta palabra me mató. Ellos estaban ignorando a la tercera persona completamente. Ni siquiera hemos oído que hay Espíritu Santo. Y cuando yo me voy, esto es el 19, entonces Pablo allí habían sido bautizados en el bautismo de Juan, estaban incompletos, por supuesto. Los bautiza, les pone las manos y reciben el Espíritu Santo. Y fueron bautizados en el nombre de Jesús. Y habiéndole impuesto las manos, vino sobre ellos y comenzaron a hablar en lengua. Mira, no fueron bautizados en la llenura del Espíritu Santo hasta que no vino sobre ellos. Entonces, el 8 ocurre algo parecido. Pero aquí habían creído en Jesús. Dios había usado a Felipe milagros, señales, de exorcismo, todos los milagros. Pero había algo incompleto. Habían sido bautizados en el nombre de Jesús y tampoco habían recibido al Espíritu Santo. Yo interpreto, hermano, esa es mi interpretación, que aquí se estaba dejando de enseñar sobre la evidencia amplia, abrumadora, como persona del Espíritu Santo. Y no se